Antes de empezar, me gustaría constatar que no tengo ningún conflicto de intereses y que si aparece alguna marca registrada es porque, bueno, hacía referencia en los artículos y simplemente trato de dar mi opinión al respecto de la información encontrada. Pues por definir algunos conceptos y deciros pues que la fisioterapia digital englobaría pues todo el uso de herramientas digitales en la práctica de fisioterapia, es decir, que cuando nosotros utilizamos una historia clínica electrónica ya estamos haciendo fisioterapia digital, o cuando estábamos mandando un link en un mensaje a un paciente para que hiciera unos ejercicios, o cuando utilizamos simplemente la mensajería instantánea. Es decir, que no solo estamos hablando de teleconsulta cuando nos referimos a fisioterapia digital. Y por lo tanto, estos dos conceptos no se utilizarían como sinónimos, sino que la telefisioterapia estaría dentro de las herramientas de fisioterapia digital. Como aclaración, decir que telefisioterapia no sería lo mismo que telerehabilitación, porque se involucrarían a otros muchos profesionales, pero que durante la charla pues me voy a referir a lo mismo, porque en las búsquedas bibliográficas pues utilizamos el término telerehabilitación. Ventajas y vías de mejora. Decir que las intervenciones en telefisioterapia son una opción viable para el manejo de las patologías crónicas, que mayoran el nivel de independencia y control por parte del usuario, que permiten mayor flexibilidad en la programación de citas, un incremento en las tasas de adherencia al ejercicio domiciliario y que posiblemente habrá una disminución de costes a largo plazo. ¿En qué cosas tenemos que mejorar? Pues en la calidad de la metodología de los estudios, en detallar de forma más específica los contenidos de las intervenciones, en tener muestras más grandes, seguimientos más prolongados y definir de forma más concreta las características de los pacientes. En este estudio se demuestra que el paciente es capaz de aprender a realizar un ejercicio aunque se haya hecho una instrucción utilizando un dispositivo digital. Pero sí que es importante que estos ejercicios sean de baja complejidad. Un programa de educación y ejercicio terapéutico para personas con osteoartritis de rodilla y de cadera, y lo que quiero es que veáis un poco el formato que le dan, ¿no? Son 6 ejercicios que se pautan 2 o 3 veces por semana, son vídeos que el paciente puede ver en YouTube y normalmente hay material adaptado en el hogar. Aquí se ve la pelota, pero bueno, hay otros ejercicios que salen con sillas. Os enseño simplemente un poco cómo se hace la propuesta, ¿no? Y quiero que os fijéis, bueno, en que ahora no se oye, pero Exercise can help give you good feedback on your technique and alignment. el vídeo está narrado por un fisioterapeuta, se explica cómo hacer la técnica, se explica y se visualiza la ejecución del ejercicio, ¿no? Y una cosa que quiero, otra consideración a tener en cuenta es que podemos utilizar telefisioterapia sincrónica o asincrónica, y eso lo decidiremos en base pues al tipo de paciente que tengamos delante. Si es un paciente que le cuesta pues eso, a tener la autonomía, ¿no? Para realizar un vídeo, por ejemplo, solo y sin nuestra presencia o supervisión, pues podemos optar por una videoconferencia, una videollamada. En cambio, pues el uso de la telefisioterapia sincrónica pues sería más indicado para esos pacientes que quieren decidir cuándo y cómo hacer el tratamiento, ¿no? Y que tienen esta capacidad de autogestión para organizarse, ¿no? Y realizar los ejercicios pues cuando les venga mejor. En el caso de la telefisioterapia sincrónica, pues podría ser a través de una app, ¿no? Una app de vídeos, ¿no? Que nos dice pues cuántas series tenemos que hacer, cuántas repeticiones, cómo nos tenemos que colocar, qué peso vamos a emplear, cómo respirar, y el paciente pues lo hace cuando quiere, pero sí que es verdad que nos envía un feedback de la sesión, por ejemplo, en este caso en el dolor, ¿no? O en la percepción de fatiga, ¿no? Que tiene que enviarnos, ¿no? Y esta rúbrica la recibimos nosotros y la evaluamos. Pues esta opción, que es la que yo empecé a hacer durante la pandemia, ¿no? Y son ejercicios, en este caso para el dolor lumbar, pero sí que es cierto que yo tuve en cuenta pues qué tipo de comunicación tenía que tener con pacientes con dolor crónico o con un poco creencias habituales de este tipo de pacientes, ¿no? Del miedo a moverse, y en este caso pues tengo que dar consignas mucho más generales, no tan específicas, tengo que dar variantes para que todo el mundo pueda adaptarse en el ejercicio, pero también utilizo esta vía, ¿no? El canal de YouTube, para hacer vídeos que vosotros no veis porque no están
no están expuestos al público, sino que son enlaces ocultos que yo mando a mis pacientes que asisto en consulta o que asisto de forma telemática y les preparo pues la pauta concreta de ejercicios que tienen que hacer. De este modo pues también se sienten como más seguros, más tranquilos de que es algo muy específico para ellos, que no se rompe este vínculo fisio-paciente porque soy yo misma quien narra los ejercicios y quien los prescribe, y que también me da información porque yo sé las visualizaciones que ha tenido este vídeo y solo se lo he mandado al paciente en concreto. Puedo pedirles también que hagan comentarios y eso pues hace que tenga un feedback. Para terminar esta segunda parte, pues hablaremos un poquito de divulgación en salud digital, ya que también ha sido pues algo que se ha realizado mucho, ¿no?, en este tiempo de confinamiento, y que la verdad es que es muy fácil coger, ¿no?, y ponernos a escribir algo y publicarlo en Internet. Pero bueno, pues publicar en Internet también exige, ¿no?, una serie de responsabilidades que creo que como profesionales tenemos que tener en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta que no es lo mismo hacer divulgación para el público en general, para un público concreto de pacientes o para otros profesionales sanitarios, sea a través de una web, de un perfil de Instagram, de YouTube, ¿vale? Pero dependerá del público objetivo, pues la forma que tengamos de transmitir la información. Os enseño a continuación este estudio cualitativo que me pareció muy interesante de la representación social, ¿no?, que se hace del dolor crónico en medios digitales, en periódicos digitales o vídeos online o simplemente publicaciones, ¿no?, que encontramos en Internet. Y os las pongo para que veáis, ¿no?, que muchas veces lo que se encuentra en Internet es totalmente contrario a las creencias, ¿no?, que nosotros queremos romper. Entonces, el paciente realmente se está intoxicando de toda esta información, ¿no? Y cuando tiene que afrontar su patología, pues muchas veces lo primero que tiene que hacer, como dice Arturo Goicoechea, es desaprender, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que vigilar mucho qué es lo que compartimos en Internet, cómo lo compartimos y qué es lo que le puede llegar a publicamos en Internet, deberíamos de entrada, por ejemplo, siempre poner el contacto de la persona que escribe o habla, especificar que la información que se da es complementaria y no reemplazable al tratamiento médico, siempre respetar la privacidad de los pacientes, tener acceso a las fuentes de información adicional, garantizar la vericidad de lo que se expone, dar un modo de contacto para ampliar la información si es necesario y especificar si se tiene un patrocinio o se está haciendo publicidad en algún caso, ¿vale? Entonces, eso es una acreditación que es de pago, que nos especifica pues, estos puntos a la hora de publicar en las páginas web, pero es exclusiva pues eso, para páginas web. Existen otro tipo de acreditaciones específicas para determinar que una web puede ser de interés sanitario, que tiene información de salud y que esa información es de calidad. Como he dicho, algunas se tienen que pagar, otras tardan en ser otorgadas, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda pues es que haya una autorregulación propia, ¿no? Que quien publique en Internet, pues que al menos tenga en cuenta cuáles son las reglas que hemos explicado antes para que podamos dar una información de calidad. Otra cosa importante va a ser que eduquemos a nuestros pacientes a entender un poco cómo confiar en un lugar web o en otro tipo de canal donde se transmite información y que, por ejemplo, pueda reconocer cuáles son los sellos que dan esa calidad a los sitios web. Para terminar, quería hacer una reflexión y luego con esta imagen en un paquete de tabaco, donde el objetivo de este mensaje es que el paciente pues lea, ¿no?, que fumar es malo y que no fume, ¿no?, porque eso tiene consecuencias. Pero si le damos un poquito la vuelta y lo vemos desde la percepción de un lector, pues podríamos interpretar que como yo fumo y no voy a dejarlo, pues la espalda me va a doler para siempre porque
que así es como se identifica un poco el tema de la cronicidad. Y entonces con eso os quiero hacer llegar pues que es importante, ¿no?, que pensemos muy bien cuándo publicamos y cómo publicamos el contenido en Internet, porque aunque nuestra intención pueda ser buena, pues no sabemos muchas veces quién está al otro lado y quién va a leer ese mensaje, por lo que puede causar el efecto contrario, este efecto nocébico, ¿no?, al lector. Resumiendo, pues que las intervenciones en telefisioterapia pueden ser eficaces para la mejora del dolor, la función física y la discapacidad en patología musculoesquelética y patología crónica, que van a suponer ventajas en la implementación de programas de salud en comunidades rurales, remotas o personas que no pueden desplazarse a su centro de salud y que ayudarán a fomentar la autogestión y el automanejo de las enfermedades. Es importante tener en cuenta que son necesarias futuras investigaciones y que ahora va a haber muchas, donde mejoremos la calidad metodológica empleando muestras más grandes y realizando seguimientos más prolongados, ¿vale?, para conocer los efectos a largo plazo y también la reducción de costes. Y que una línea interesante de investigación podría centrarse en evaluar pues estas intervenciones telemáticas en el mismo lugar de trabajo. Los contenidos de salud digital pueden ser una parte del tratamiento de fisioterapia y tenemos que considerar que si publicamos en Internet, pues está bien dirigirnos a un público en concreto para adaptar al máximo este contenido y considerar siempre pues, la posible interpretación que le puede dar este paciente. La educación en el manejo de la información que se encuentra en Internet pues es parte también de la intervención de fisioterapia y tenemos que hacer por educar a nuestros pacientes. Pues desde la fisioterapia tenemos que aprovechar al menos la oportunidad para ofrecer tratamientos más activos que se centren en la autoeficacia y la autogestión, que estos pacientes pueden y deben, ¿no?, responsabilizarse de su propio cuidado y evitar un poquito, ¿no?, pues estas terapias pasivas que lo único que hacen pues es hacerlos más dependientes. Compañeras, compañeros, no todo vale en Internet y tenemos que ser conscientes de que no por más va a ser mejor tener en cuenta pues eso, que no sabemos a veces quién está al otro lado y cómo puede captar esta información.